Vamos a la enseñanza, a la palabra. Ahora 8 días voy a hacer como un resumen rápido para aquellas personas que ahora 8 días no pudieron estar con nosotros, para que usted se conecte. Estábamos hablando como título del tema a las puertas de Sodoma. Estamos hablando de Lot y estamos hablando de Abraham. Abraham, tío de Lot. Lot, sobrino de Abraham. ¿Y qué pasó? Que ellos comenzaron a enriquecerse, a tomar oro, plata, muchos rebaños, mucho ganado tenían ellos, pero llegó el momento que había tanto como cuando va a llegar el día en que usted y este servidor vaya al banco y le diga al gerente: por favor, no me traiga más plata porque no hay dónde meterle su dinero. Más o menos por ese lado. Bueno, ¿qué pasó? No es un chiste, es que Dios nos ha hecho ricos a nosotros, bendecidos somos. Entonces ellos tenían tantas riquezas que sus pastores o sus obreros o mayordomos, capataces, allá le pusieron a pelear. Entonces pues Abraham, muy sabio, dijo: no peleemos, nosotros somos familia, ¿cómo vamos a pelear? Abraham fue un buen pacificador, como lo es usted y lo soy yo. Somos buenos pacificadores. Cuando vemos los problemas en la familia decimos: no peleemos más. O usted de los que dice: no se deje, no, dijo tal cosa y le mete mal leña al fuego. No. Entonces nosotros decimos: no vamos a pelear, como dijo Abraham, porque somos parentela, somos familia. Y entre familia no peleamos. Por eso la familia de la fe tenemos disgustos, pero no vamos a pelear. Hay diferencias acá, pero nosotros no vamos a pelear con el hermano porque lo queremos, porque lo amamos, porque es familia. Entonces decidieron separarse. Cada uno va a tomar un lugar, un sitio diferente. Lot, dicen los jóvenes, como muy abeja, cogió lo mejor y dejó al otro allí en lo más estéril que había, las montañas. Pero él no miró. ¿Sabe qué me gusta? Que Abraham no miró como mira el hombre. Abraham miró como Dios ve, como Dios mira. Así como Dios nos ve a nosotros. Si nos hubiera escogido con hoja de vida, no nos tendría caminando con Él. Él nos mira de una forma diferente. Él conoce el fin desde el comienzo, y por eso llegó Abraham y dijo: listo, yo cojo esas montañas, aunque al ojo del hombre sean estériles, pero delante de Dios es una bendición muy grande. Con lo poquito que yo tenga en mis manos, pero con mucha fe y con el poder de Dios, eso se multiplica. Eso fue lo que le sucedió a Jesús con los panes y los peces. Hizo multiplicar toda la bendición. Eran riquísimos, ambos se separaron, pero dice que Lot se fue a vivir a las puertas, fuera de Sodoma. Estaba viviendo allí, acampó en un lugar fértil, un lugar de mucha agua que había allí, pastos para su ganado. Tenía lo mejor ante el ojo del hombre, una bendición, pero siempre y cuando lo hubiera sabido manejar, administrar. Así como cuando Dios nos da a nosotros la bendición, es una bendición muy grande, pero siempre aquí viene algo muy sabio, y es que no es solo obtener la bendición, sino saber sostener la bendición, saberla mantener allí y que vaya progresando cada día más y más. Lot acampó a las afueras de Sodoma, pero cuando él acampó allí se dio cuenta de que Sodoma, dice la Biblia que eran unos perversos. Había mucha perversidad allí, y no era de ignorar de que Lot conocía los actos pecaminosos que esta gente de Sodoma estaba practicando: homosexualismo, lesbianismo, violación, mentira, engaño, toda clase de pecado se veía allí. Y allí estaba Lot observando junto con su esposa y sus 2 hijas. Estaban mirando el pecado que hacía este pueblo. En ese momento él no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque no estaba involucrado con Sodoma. Estamos hablando de esto, pero un día Dios dijo: bueno, ya es hora de que Lot comience
a ser tratado como el alfarero. Y Dios permitió que un rey tomara Sodoma, porque Lot cometió el error de que fue a parar allá, a vivir allí. Tomaron a Sodoma, tomaron también a Lot, se llevaron sus hijas, su mujer, sus riquezas y todo se lo llevaron. Viene Abraham, clama a Dios, Dios le responde. Abraham viene y pelea contra este rey y rescató nuevamente a Lot. Escuche, póngale cuidado a esto. Él rescató a Lot, rescató las riquezas de Lot, rescató sus 2 hijas y su esposa. Pero ¿qué sucedió? Uno dice, bueno, ya Dios usó a un hombre para rescatarlo, pero ¿qué pasó con Lot? Que volvió nuevamente a habitar allí con Sodoma. Un error que cometió él. ¿Qué es vivir a las puertas de Sodoma? Es sencillamente estar cerca del pecado, habitar aún en medio de la tentación, pero sin caer en Sodoma. Vivir a las puertas de Sodoma es sencillamente vivir no bajo los rudimentos de este mundo, bajo el pensamiento del mundo, Romanos 12, bajo la actitud de este mundo, sino vivir apartado de esto que el mundo está haciendo. Y cuando hablo del mundo, estoy hablando de la gente que no tiene el principio de sabiduría, de temor de Dios. Lot estuvo viviendo en un comienzo a las afueras de Sodoma, no tenía nada que ver. Y yo pienso que Lot dijo, no, pues que yo no tengo ningún problema, yo soy una persona justa, mis hijas están bajo el techo de la cobertura de Dios a través de mi vida, mi esposa también está viviendo esa situación, entonces no hay ningún problema. Y aquí viene algo que, de acuerdo a esta versión, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. La otra versión, Reina Valera, dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso el cristiano no puede creérselas de que ya estoy 100% espiritual y no hay ningún problema conmigo. Si yo me enredo con el pecado, yo no voy a caer. Eso es peligroso. Eso es sentirse uno sobrado, y eso es peligroso. Por eso hay gente que dice: no, yo no tengo problema, yo puedo irle a predicar a esas personas. A mí no me da problema estar solo con una mujer predicándole la palabra, ministrándola. A mí no me da problema estarle aconsejando a una mujer. Ojo, nosotros los hombres, que hay que tener mucho cuidado con eso. Como la reina dijo, mujer con mujer y hombre con hombre. Entonces es necesario hacer eso, porque es peligroso. Y ahora le voy a mostrar de hombres que nos habla la Biblia. Hombres que jugaron a sentirse firmes, pero cayeron en el pecado. Y Lot, no contento con esto de contemplar el pecado, de ver lo que estaban haciendo allá, él, no contento con esto, decidió vivir en medio del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fue acostumbrando a ver el pecado. Se fue acostumbrando al mirar la gente que no tenía temor de Dios. Aunque él tenía temor de Dios, él se fue acostumbrando a eso. Eso es como dice la Biblia, que las malas costumbres, las malas palabras dañan las buenas costumbres. Eso dice la versión en la Biblia de Dios para hoy. ¿Y qué pasa? Que él comenzó a mirar el pecado y se fue acostumbrando a decir, como algunos cristianos tristemente dicen: eso es normal, eso yo no le veo problema, yo veo que esto es muy normal. Es que ya le están poniendo con mucha religiosidad, es que ya se están volviendo muy fanáticos, es que ya son muy legalistas. Pero Lot comenzó a confiarse, y al mirar la Biblia nos encontramos, aquí vamos a iniciar la palabra, nos encontramos con hombres que vivieron a las puertas de Sodoma. El texto es Génesis capítulo 13, desde el versículo
versículo 1 en adelante, usted lo puede leer en su casa y se da cuenta de todo lo que sucedió con Lot y con Abraham, el carácter de cada uno de ellos. Se da cuenta de dos cosas que le decía la semana anterior, que ambos tenían el mismo Dios y que ambos eran ricos. Y hombres que al mirar la Biblia nos encontramos con que vivieron a las puertas de Sodoma, pero que no entraron en Sodoma, porque una de las cosas que yo he escuchado que no es cierto, y es lo siguiente: no, es que el ambiente donde yo estoy es feo, el ambiente donde yo estoy es peligroso. Sí, es cierto, pero cuando uno se afirma en la palabra, es firme en la palabra, está allí en la palabra, no se deja mover por las circunstancias, usted se mantiene allí firme. Y aquellos que vienen cada vez con la tentación de que venga, hágale, hermano, usted puede tomarse una. ¿Qué pecado es eso? Es que el pastor le prohíbe. Claro, como usted no hace sino recoger el dinero e írselo a dejar al pastor allá. Y hombres que sí estuvieron en medio, cerca de Sodoma, y no cayeron, como José. No sé si usted algún día, hombre o mujer, ha estado en una tentación sexual. Ay, pues con mi esposa, esa no es ninguna tentación. Es algo muy normal y muy de Dios, si lo hace como dice la Biblia. José fue un hombre que tuvo una tentación fuerte. Estaba a las puertas de Sodoma, pero esta mujer lo sedujo tanto. Por primera vez se escucha en la Biblia, por segunda vez, perdón, se escucha en la Biblia lo que es el acoso sexual. Y fue un hombre que fue acosado sexualmente, y él prefirió, por la fidelidad a Dios y la fidelidad a su amo, a Potifar, decidió más bien salir corriendo y dejar sus ropas allí, dejar todo allí, y eso le causó la cárcel para él en medio de una acusación falsa. Pero él no entró a Sodoma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con José? Que él estuvo en una tentación fuerte. Y no es la tentación de que pasó la mujer o pasó el varón allí y se quedó mirándolo y listo, ya, quitó la mirada y no caí. Esa sí fue una tentación fuerte. La Biblia dice que todos los días lo seducía, y como era la patrona de él, ella le ordenaba: entre y arregle mi cuarto. Y cuando lo veía en el cuarto, imagino que le pegaba el empujón y lo tiraba hasta la cama. Y esta mujer no debió haber sido muy fea. Él hubiera podido decir, José, bueno, pues ella es la que me estaba seduciendo, y Dios sabe que yo no tengo la culpa, y Dios sabe que es la presión tan fuerte, y Dios sabe, ahí sí quieren someterse a la autoridad, y Dios sabe que tengo que someterme a la autoridad de la patrona, y ella quiere eso, pues yo tengo que obedecer. No es eso. Es saber que uno se guarda en el ambiente que esté. Si es un verdadero cristiano, se guarda donde esté. ¿Para quién? Para Dios, ¿ya? Entonces, otro que dijo: así me obliguen a contaminarme, yo no me voy a contaminar, dijo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y la comida del rey no era solo alimentos. Es que el rey allí no era solo para comer la comida normal, y se refiere a muchas cosas más de acuerdo a lo que dice la Biblia. Daniel se guardó, estuvo a las puertas de Sodoma, pero no entró en Sodoma. Y ahora ni qué decir de Samuel. Samuel vivió en medio de los hijos de un sacerdote, y estos hijos del sacerdote eran perversos, depravados, pícaros, ladrones, de todo eran estos hijos de Elí. Dice que ellos se acostaban con las mujeres en el templo. Es más, no dice del templo, en el templo, con las mismas mujeres se acostaban, tenían su residencia dentro de la casa de Dios. Eran unos perversos. Viene un joven como Samuel, profeta de Dios, y viene su mamá Ana, por una promesa que hizo a Dios, viene y lo entrega allí
ese niño fue creciendo en medio de una perversidad también. Fue creciendo en medio del testimonio de aquellos mayores que él, que se acostaban con las mujeres, tenían relaciones sexuales allí. No era que, no es que yo tengo frío, venga y me calienta. No, relaciones sexuales tenían ellos allí. Aparte de eso, venían las ofrendas, los sacrificios, y ellos metían su garfio, su gancho, y le metían la mano a esto y se robaban lo que ellos querían, porque eran los hijos del pastor. Unos depravados, unos enfermos sexuales, unos pícaros que se robaban las ofrendas de Dios, y Samuel creció en medio de ellos. Mientras que esta gente, los hijos de Elí, estaban ministrando a algunas mujeres allí con su relación sexual, dice la Biblia que Samuel crecía al lado ministrando el corazón de Dios. Se guardó. ¿La situación era difícil? Claro, porque mire, un niño, él comenzó a crecer, y un niño hace lo que ve hacer, no lo que le dicen. Pero Samuel hizo lo contrario, ¿ya? Y su papá, el padre Elí, estaba allí dándose cuenta de lo que estos perversos hacían y nunca les llamó la atención. Entonces Samuel se guardó de entrar allí a Sodoma. Lo mismo sucedió con la madre del mismo Samuel. Recuerda cuando Ana estaba orando allí, como cualquiera de ustedes mujeres, alguna mujer estéril que aquí no hay en el nombre de Jesús, de las jóvenes, hablo de las mujeres jóvenes, por las que tienen 5 o 6 hijos ya no son estériles, que esté orando y que llegue yo y le diga: oiga, pero es que usted está borracha, usted cómo ora así de esa manera. Eso fue lo que le dijo Elí a Ana, y ella no entró a Sodoma. ¿Cómo hubiera entrado a Sodoma? Si ella se hubiera levantado contra el pastor y le hubiera dicho: ¿qué le pasa? Y se hubiera puesto a pelear, a discutir y a salir enojada: me voy de esta iglesia, me voy. No, ella sencillamente dice: no, mi amo, tu sierva no está ebria, tu sierva está clamándole al Dios para que le entregue esa bendición. No entró allí a Sodoma. Esaú estuvo a punto de entrar a Sodoma. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú dijo: como Jacob le robó la primogenitura, saben que es impostor, engañador, mentiroso, así era el nombre de Jacob, y le robó esto. Entonces, ¿qué dijo Esaú? Va a pasar los días del luto de mi padre. Cuando ya la gente, mi padre haya muerto y ya haya pasado el luto, yo voy a matar a mi hermano. Eso era lo que había en el corazón de Esaú. Pero un día Dios transformó tanto el corazón de Jacob fue cambiado su nombre, y transformó ese mal pensamiento, eso que había en el corazón de Esaú, y hizo que se convirtiera en un verdadero hermano que amaba no solamente a Jacob, sino toda su casa. Él no entró a Sodoma. ¿Sí ve que hay situaciones difíciles? Ellos vivieron situaciones difíciles allí. Vivieron situaciones difíciles, pero no entraron. En cambio, Acab, del linaje de los reyes escogidos por Dios, permitió la manipulación de su esposa, y eso hizo que él entrara allí a Sodoma. Si nosotros seguimos nombrando aquí hombres y mujeres de Dios que un día se descuidaron y entraron en el pecado, otros que no entraron, no vamos a terminar en esta mañana. Pero sí hubo hombres de Dios que cayeron que se descuidaron. Estaban allí a las puertas de Sodoma, como un David que no fue a la guerra y se paró en el balcón y vio a esta mujer allá bañándose, y él no dijo: ay, cómo bota agua, uy, qué desperdicio de agua, ay, ¿por qué se echa tanto champú? ¿Por qué se aplica tanto champú? Él lo que comenzó fue a codiciar el cuerpo de esta mujer. ¿Qué pasó? Cuando codició el cuerpo, la deseó, entonces ya pecó, entró
allí a Sodoma. Sansón fue otro de los que acarició el pecado, estaba a las puertas de Sodoma y después entró allí a pertenecer, a formar parte de Sodoma. Pedro, el traidor de Pedro, el hablador de Pedro, él después de estar caminando con Jesús, lo traicionó, entró a Sodoma. Jesús lo restauró nuevamente, lo trajo a su ministerio, porque cuando Jesús es crucificado y cuando resucita, se encontró allá con que Pedro había vuelto a hacer lo mismo que hacía antes. Entonces volvió nuevamente a su pasado, entró nuevamente a Sodoma, pero Dios por su misericordia lo restauró. ¿Sabe que Dios nos restaura a nosotros? Caemos en un pecado. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Dios lo levanta. Entonces no podemos decir, venga a ver, yo he caído 1 con tal persona, 2, ay, me faltan 5. Qué bueno, qué chévere, me faltan 5. Es un decir que la Biblia nos habla. De todas maneras fueron hombres que cayeron allí en el pecado, y también Dios sacó de Sodoma como a la mujer samaritana que la sacó de Sodoma. Ahora sí hablemos de cómo se vive en Sodoma. ¿Qué pasó con Lot? ¿Por qué les estaba diciendo de que Lot se dejó contaminar? El vivir en Sodoma es provocar en la vida de uno la contaminación de este mundo. Vivir en Sodoma es permitir que el mundo venga y haga influencia sobre la vida del creyente. Vivir en Sodoma es dejar de lado los principios de la palabra de Dios y conectarme con los principios del mundo. Eso es vivir ya en Sodoma. ¿Y qué pasó con Lot? Vamos a mirarlo rápidamente. ¿Qué sucedió? Génesis capítulo 19, en ese versículo 5. Génesis 19, 5. Cuando llegaron los ángeles de Dios, Él los hospedó, pero de inmediato vienen a violar a los ángeles. Y desde el versículo 5, mire lo que dice: y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La otra versión dice, sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, versículo 6, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Tenga mucho cuidado con esto, póngale cuidado. Cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaréis fuera, os las sacaréis y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirle en juez. Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Por qué estaba contaminado ya Lot? Número 1, ¿qué sucedió cuando ellos dijeron, queremos tener relaciones sexuales con esto? Lo primero que le vino al corazón de Lot fue el temor. Se atemorizó por las amenazas de aquellos depravados. El apóstol Pedro dice que hay que someternos bajo la poderosa mano de Dios, y que una vez que nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, podemos resistir al diablo. ¿Y qué sucede con el diablo? Él huye de nosotros en el nombre de Jesús. Un hombre de Dios, un hombre justo de Dios, en este momento lleno de temor. Un hombre de Dios allí asustado por las amenazas del enemigo. Y eso nos pasa a veces. Ay, no, la situación. Ay, mire lo que está pasando. Ay, qué peligro. No estoy diciendo que no, si la Biblia dice que debo hollar serpientes, pues tráigame aquí culebras que yo las voy a pisar y descalzo. No es tentar a Dios. Es sencillamente no dar lugar al diablo, pero tampoco vivir comiéndonos las uñas por todo lo que nos dicen. Y eso le pasó a Lot. Segundo, dice que cerró la puerta tras sí. Por eso le estaba diciendo, tenga mucho cuidado, póngale cuidado a esto. En ese versículo 6,
¿Qué pasó con Lot? Eso es como cuando, voy a poner un ejemplo, como cuando uno le ha embarrado. Entonces alguien viene a decirle algo y ahí está la mujer o están los hijos. Y entonces dice, no, espere, salgamos allí y vamos a ver si solucionamos este problema. ¿Por qué Lot hizo eso? ¿Y por qué este ejemplo que le estoy colocando? Porque yo no quiero que ella se dé cuenta. Porque yo no quiero que mis hijos se den cuenta de la embarrada que hice. Y porque a mí me da vergüenza. ¿Qué sucedió con Lot? Sencillamente que él quiso solucionar las cosas solo, sin escuchar a nadie. Y pretender uno solucionar los problemas por sí solo, ya perdió. Nosotros solos no podemos arreglar nada, no podemos solucionar nada. Hay que ir a Dios y permitir que Dios sea el que nos ayude y que nos dé la respuesta y que nos diga qué debemos hacer en ese momento tan crucial. Y lo que pasó, que sencillamente él dijo, no, es que yo puedo solucionar esto solo. Cierra la puerta y dice, para que los ángeles no se den cuenta, para que mi mujer no se dé cuenta, para que mis hijas no se den cuenta que yo sí puedo ponerle solución a esto, pero uno solo no puede. Si uno quiere ponerle solución a los problemas, hay que ir primeramente a Dios. Hay que ir al Espíritu Santo para que Él nos diga qué debemos hacer, porque cuando nosotros queremos ponerle solución a nuestros problemas, por sí solo lo hacemos con nuestra sabiduría, con nuestro saber, con mi autosuficiencia, y yo digo, yo puedo solo. No, nadie puede solo aquí como creyente, ninguno podemos solo. Eso es como un día alguien me dijo, una autoridad que yo tenía, me dijo, váyanse en todos que yo puedo solo con esto. Yo le dije, esa es la mentira del diablo que yo he escuchado. Nadie, por algo Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Cuando el marido le dice a la mujer, lárguese, váyase, que me puedo quedar solo. Ay, como no hay más mujeres por ahí. O ella le dice, váyase, que para eso yo trabajo, yo puedo solo. No, nosotros no podemos solos. Nosotros necesitamos de la compañía primeramente de Dios y de la persona que Dios nos ha entregado. ¿Qué pasó también? Versículo 7, hay algo que a mí me sorprendió. Y dijo, les ruego, os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. Estaba tan contaminado Lot que ya comenzó a tratar a estos depravados como su propia familia, como sus hermanos. Hoy en día usted mira por ahí cualquier vicioso e indigente diciéndole que Dios le bendiga, y la otra vez nos metían el gol que decían, ay, ¿será que es cristiano? Porque le decían que Dios le bendiga. Todo el mundo dice ahora que Dios le bendiga, y qué bueno, ¿no? Pero este hombre, escuche, hombre conocedor de la palabra, hombre que caminó con su tío, padre de la fe, un hombre que escuchó, vio a Abraham levantar ofrendas, holocaustos a Dios. Lot, que vio a su tío consagrado para Dios, que conocía quién era de Dios y quién no era de Dios, terminó diciéndole a los depravados estos, ay, hermanos míos, no hagan tal maldad. ¿Usted cree que ellos le iban a escuchar? Estaba contaminado ya Lot cuando estaba tratando a estas personas como su propia familia, como sus propios hermanos. Pastor, ¿y eso no es rechazo? No, es que es muy diferente lo de la familia de la fe. Voy a decirles algo, yo quiero mi familia, pero aquel que no está con Dios no es el mismo amor que uno le tiene a la familia de la fe. Quiere la familia, hay que querer la familia, no hay que rechazarlo. Y pastor, eso no es antibíblico, le digo que no. Cuando Jesús estaba allí con sus discípulos, vinieron y le dijeron, maestro, ahí está su mamá afuera preguntándolo y sus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Madre y hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ay, tan legalista.
Ay, ¿cómo rechazo la familia? No, nosotros no rechazamos la familia, pero no estamos de acuerdo con lo que muchos de nuestra familia hacen. ¿Amén o no amén? ¿O usted está de acuerdo que el uno sea adúltero, fornicario, que el otro sea un brujo, que el otro esté metido en esas cosas y yo le voy a aplaudir lo que ellos están haciendo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, no me uno a ellos para nada, porque estoy participando de ese pecado. Estoy metiéndome con ellos allí a Sodoma. Estoy haciendo lo mismo. Pero este hombre terminó diciéndole: hermanos míos. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminado. Estaba ya contaminado este hombre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene algo, hermanos, que aquí quiero quedarme un poco de lo que Dios me hablaba. Cuando Dios me entregue esta palabra allá en Bogotá, créame que Dios me sacudió a través de este punto que les voy a decir. En ese versículo, estamos en el versículo 8. Lea el 8. He aquí ahora yo tengo ¿cuántas hijas? 2 hijas que no han conocido varón. Yo tengo 2 hijas vírgenes, y las mujeres llegar vírgenes al altar es la bendición más grande que usted se puede ganar. Escucho, hablo para las jovencitas y los jóvenes que están acá. Ay, qué oso que sepan que yo soy virgen. Llegar virgen al altar, usted no sabe cuánta bendición se gana usted y gana para su descendencia. Yo no le hablo para los adultos que tenemos hijos, porque ya eso ya pasó hace muchos años. Pero viene aquí algo tan importante. ¿Quién le mandó a Lot a negociar con el pecado? Mire la contaminación. No violen a mis huéspedes, pero violen a mis hijas. ¿Usted cree que Dios estaba de acuerdo? No, es que yo tengo 2 hijas que son vírgenes y se las voy a entregar a Sodoma. Se las depravados, tómenlas, cójanla. ¿Sabe que estaba tan contaminado? Uno que negoció, pretendió negociar con el pecado. Señor, yo voy a culto, pero por la noche usted sabe, Señor, que yo necesito, mi cuerpo necesita relajarse y tengo por ahí mi programa. Señor, yo le sirvo, pero de vez en cuando también me pego mis saliditas a Sodoma. Con Dios no se negocia, y menos el pecado. Y él dijo: yo voy a negociar eso. Y mire el error tan grande de Lot. Cuando él cierra la puerta, él hizo el negocio, quería hacer el negocio solo. ¿Sí? ¿Recuerdan que él cerró la puerta? Entonces, 1, no tuvo en cuenta a los ángeles de Dios para esa decisión. 2, no tuvo en cuenta a la madre de esas hijas. Le importó lo mismo. A mí qué me importa lo que piense la mamá, mi esposa, si yo soy el que tomo la decisión. Y no tuvo en cuenta algo más delicado que pensaban sus hijas. ¿Usted se imagina un padre entregando sus hijas al mundo para que se las acabe el mundo? ¿Para que se las destruya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este hombre sí se había contaminado. Que este hombre ya no era el hombre que se paraba en la brecha y decía: yo tengo que pelear por mi casa, yo peleo por mi familia, yo no le voy a entregar al mundo mis hijas, aunque el mundo las quiera para ellas, yo no se las voy a entregar. Yo no voy a soltar la herencia que Dios me ha dado, yo no se la voy a soltar al mundo. ¿Cómo así? Tómenlas para que las violen. Pero tristemente, hermanos, tristemente más adelante nos encontramos con otra historia muy similar. Le voy a regalar la cita para que usted la lea. Génesis capítulo 19, versículo 21. Apúntela allí
hay algo, lo mismo pasó. Vinieron unos hombres donde un anciano, un hombre se fue con sus caballos, sus bestias, llegó a un pueblo y entonces ¿qué pasó? Fue allá y no encontró hospedaje y le dijeron, pasó un anciano y le dijo, ¿no has conseguido dónde hospedarse? Dijo, no, véngase para mi casa. Allá lo estuvo en su casa. Cuando unos hombres, dice la Biblia, lo vieron que él llegó, entonces dijeron, venimos a violar a ese hombre que tiene acá con su concubina. Venimos a violarla. Y él dijo, no le voy a permitir eso. Sin embargo, abrieron esa puerta, sacaron a esta mujer. Es algo que duele. Dice que la cogieron una multitud, la violaron toda la noche la violaron a esta mujer. Y al otro día, cuando aclaró, la dejaron de violar. Y usted se imagina cómo quedaría esta mujer. Y viene Dios, porque esto era depravado, era algo que a Dios le indignaba y le sigue indignando el ver que unos violadores sin temor de nada ni de nadie llegaron y violaron. Entonces este señor a su concubina la picó y comenzó a repartir las partes por allá, por donde las personas que habían violado, y viene el juicio de Dios. ¿Quién ha dicho que Dios está de acuerdo con la violación? ¿Quién ha dicho que Dios está de acuerdo que nosotros tomemos decisiones como esa de negociar el pecado, entregar nuestra casa al pecado? ¿Quién ha dicho esto? Si los ángeles no necesitaban que Lot viniera a protegerlos, porque dice la Biblia que los ángeles extendieron las manos porque estos depravados dijeron, vamos a hacerle más daño a usted que ni a ellos. ¿Qué es lo que le quisieron decir? Vamos a empezar violándolo a usted, con usted vamos a empezar. Que los ángeles de Dios extendieron su mano, entraron a Lot y de una vez esa gente quedó ciega. Los ángeles no necesitaban protección de Lot, y menos que tomar una decisión de esa. Y aquí quiero hablarles un poco de los problemas tan aberrantes que estamos viendo hoy en día. Cómo nosotros, digo nosotros porque de una u otra manera estamos siendo protagonistas también de ser uno de los que empujamos a nuestras hijas hacia Sodoma también. Pastor, yo no. Yo soy estricto y ahora le voy a mostrar por qué. ¿Qué pasó? Que este hombre entrega a sus hijas, quiere entregar sus hijas para que las violen. Y hoy en día algunos no están pensando, eso no le cabe en la mente a una persona decir, yo voy a entregar a mis hijas para que las viole una multitud. Y escuchen, allí habían desde niños en adelante violadores. Pero ¿cómo estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día algunos están comercializando sexualmente sus hijos. Están comercializando. Yo les decía, es una historia fuerte. Hermano, si puede apagarla un momentico. ¿Cuántos padres están prestando a sus hijos para la pornografía infantil? ¿Cuántos padres sabemos o cuántos padres saben que sus hijos están vendiendo su cuerpo y se hacen los de la vista gorda, los que no hay problema? Ahora sí, listo. ¿Cuántos padres hacen eso? Y hoy en día uno mira que uno ya no se sorprende por eso.
¿Cómo estamos permitiendo, entregándole los hijos a Sodoma para que los violen? Cuando no se tiene cuidado con los hijos, cuando se dejan que se vayan para donde ellos quieran, usted está entregando a sus hijos a Sodoma. Cuando no se corrigen, se está entregando los hijos a Sodoma. Cuando no se disciplinan, cuando no se le dicen, esto que usted está haciendo está mal hecho. Cuando usted ve la hija que está allí meloseándose y de todo, y usted no es capaz de decir un momento, paren eso. Ahí sí no es que pare de sufrir, porque ahí no está sufriendo. Paren eso porque usted se está metiendo, jugando con fuego, con candela. Y si usted como papá o mamá y no dice nada, entonces está entregando sus hijas o sus hijos para que Sodoma los acabe. Yo nací en un hogar de clase media. Fuimos muchos varones allí y seguimos siendo varones, para que no piensen mal. Los que quedamos vivos seguimos siendo hombres. Pero había algo de mi mamá que nunca se me olvida. Como en ese tiempo también había niñas que asediaban, a mí no, era ellos. Asediaban y llegaban a la casa. Imagínense 8 hombres, bien hombres, guapos, y llegaban allá y entre todos, menos yo, habían hermanos que eran muy pillos. Aquí no está no está el otro, no está, ese tampoco, ese no, si está por ahí, no, que no le defuete la mujer. Entonces, cuando mi mamá, había uno de esos que acostumbraba, se descuidaban, entonces se metía debajo de la cama a jugar al papá y la mamá. Y mi mamá decía, ¿dónde está tal persona? No lo veo. Y ahorita vi por ahí una muérgana que vino a visitarlo. Ahorita vi una muérgana por ahí y veía que no estaba. Ya se cogió un palo y se iba debajo de la cama. Sí, tome. Mi mamá decía, aquí se respeta esto. ¿Sabe que hay madres que alcahuetean? No, es que son hombres, no, se vuelven unos depravados. Porque el que se acuesta con una y con otra y con otra y con otro, sea hombre, sea mujer, es un tremendo animal. Porque una persona que piense no hace eso, no está prostituyendo el cuerpo por allá. Y hay suegras que alcahuetean hasta que sus hijos o hijas tengan amantes. Y no, eso es normal. ¿Sabe qué es? Estar entrando, dejando entrar a sus hijos a Sodoma. Otros, que esto sí lo estamos viendo, ¿cómo entrego yo mis hijas o mis hijos a Sodoma? Cuando no soy un estorbo para el pecado de ellos. Cuando soy permisivo al pecado que están cometiendo. Yo debo ser un estorbo para el pecado de ellos. Así usted se vuelva cantaletosa. Así le dicen a mi mujer. Ella nomás con que le escuche que diga una palabra así fuerte, esa vieja tal cosa, y una vez dice, ¿cómo así que esa vieja, esa señora? Así se convierta usted en cantaletosa o cantaletoso, hay que ser un estorbo para el pecado de nuestros hijos. En nuestros tiempos mi padre decía, son varones. Ahí sí se dan cuenta que mis hijos son unos hombres de verdad. En esos tiempos, y ahora peor, algunos padres llevan sus hijos en cierta edad a un centro de prostitución para volverlos hombres, según ellos. Eso es entregar los hijos a Sodoma.
Vamos a orar. Depravados, tómenla, cójanla. ¿Sabe que estaba tan contaminado uno que pretendió negociar con el pecado? Señor, yo voy a culto, pero por la noche usted sabe, Señor, que yo necesito, mi cuerpo necesita relajarse y tengo por ahí mi programa. Señor, yo le sirvo, pero de vez en cuando también me pego mis saliditas a Sodoma. Con Dios no se negocia, y menos el pecado. Y él dijo, yo voy a negociar eso. Y mire el error tan grande de Lot. Cuando él cierra la puerta, él hizo el negocio, quería hacer el negocio solo. ¿Sí? ¿Recuerdan que él cerró la puerta? Entonces, no tuvo en cuenta a los ángeles de Dios para esa decisión. 2, no tuvo en cuenta a la madre de esas hijas. Le importó lo mismo. A mí qué me importa lo que piense la mamá, mi esposa, si yo soy el que tomo la decisión. Y no tuvo en cuenta algo más delicado que pensaban sus hijas. ¿Usted se imagina un padre entregando sus hijas al mundo para que se las acabe el mundo, para que se las destruya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este hombre sí se había contaminado, que este hombre ya no era el hombre que se paraba en la brecha y decía, yo tengo que pelear por mi casa, yo peleo por mi familia, yo no le voy a entregar al mundo mis hijas, aunque el mundo las quiera para ellas. Yo no se las voy a entregar. Yo no voy a soltar la herencia que Dios me ha dado. Yo no se la voy a soltar al mundo. ¿Cómo así? Tómenlas para que las violen. Pero tristemente, hermanos, tristemente más adelante nos encontramos con otra historia muy similar. Le voy a regalar la cita para que usted la lea. Génesis capítulo 19, versículo 21. Apúntela allí. Hay algo, lo mismo pasó. Vinieron unos hombres donde un anciano, un hombre se fue con sus caballos, sus bestias, llegó a un pueblo y entonces ¿qué pasó? Fue allá y no encontró hospedaje. Y le dijeron, pasaba un anciano y le dijo, ¿no has conseguido dónde hospedarse? Dijo, no, véngase para mi casa. Allá lo estuvo en su casa. Cuando unos hombres, dice la Biblia, lo vieron que él llegó, entonces dijeron, venimos a violar a ese hombre que tiene acá con su concubina. Venimos a violarla. Y él dijo, no le voy a permitir eso. Sin embargo, abrieron esa puerta, sacaron a esta mujer. Es algo que duele. Dice que la cogieron una multitud, la violaron toda la noche la violaron a esta mujer. Y al otro día, cuando aclaró, la dejaron de violar. ¿Y usted se imagina cómo quedaría esta mujer? Y viene Dios, porque esto era depravado, era algo que a Dios le indignaba y le sigue indignando, el ver que unos violadores, sin temor de nada ni de nadie, llegaron y violaron. Entonces este señor a su concubina la picó y comenzó a repartir las partes por allá, por donde las personas que habían violado, y viene el juicio de Dios. ¿Quién ha dicho que Dios está de acuerdo con la violación? ¿Quién ha dicho que Dios está de acuerdo que nosotros tomemos decisiones como esas de negociar el pecado, entregar nuestra casa al pecado? ¿Quién ha dicho esto?
si los ángeles no necesitaban que Lot viniera a protegerlos, porque dice la Biblia que los ángeles extendieron las manos porque estos depravados dijeron: vamos a hacerle más daño a usted que ni a ellos. ¿Qué es lo que le quisieron decir? Vamos a empezar violándolo a usted, con usted vamos a empezar. Que los ángeles de Dios extendieron su mano, entraron a Lot y de una vez esa gente quedó ciega. Los ángeles no necesitaban protección de Lot, y menos que tomar una decisión de esa. Y aquí quiero hablarles un poco de los problemas tan aberrantes que estamos viendo hoy en día. Cómo nosotros, digo nosotros porque de una u otra manera estamos siendo protagonistas también de ser uno de los que empujamos a nuestras hijas hacia Sodoma también. Pastor, yo no, yo soy estricto y ahora le voy a mostrar por qué. ¿Qué pasó? Que este hombre entrega a sus hijas, quiere entregar sus hijas para que las violen. Y hoy en día algunos no están pensando, eso no le cabe en la mente a una persona decir: yo voy a entregar a mis hijas para que las viole una multitud. Y escuchen, allí habían desde niños en adelante violadores. Pero ¿cómo estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día algunos están comercializando sexualmente sus hijos. Están comercializando. Yo les decía, es una historia fuerte. Hermano, si puede apagarla un momentico, porque es un testimonio muy fuerte. No sé si de pronto la persona que me contó esto no es de acá de Neiva ni nada, de pronto algo, ya. ¿Qué pasó con esta persona? Dios me dio la oportunidad en un retiro de ministrarlo a él. Y esa era la persona más difícil que había en todo ese retiro. Estábamos entre pastores y líderes. Y entonces el organizador de este retiro, cuando yo me di cuenta, era que cada uno tenía que tener una persona al cuidado. Y a mí me correspondió con ella. Yo dije: ¿por qué me dejaron a mí el más difícil? Porque ya tenía mala fama en los pocos días. El tipo que peleón, problemático, de mal genio, no le hacía caso ni a la mamá de él. Era así. Y yo le dije: pastor, ¿pero por qué a mí me deja esta persona? Y entonces dijo: porque Dios nos dijo que se la dejáramos a usted. Lo cierto es que para llegar a acercarme a él como amigo fue muy difícil. En el transcurrir de unos 5 o 8 días ya nos acercamos más. Para resumir, ¿qué pasó con él? ¿Por qué era así? Es un guajiro. Y decía: yo mantengo dolido con mi papá, con mi mamá, con mi casa, porque conmigo me comercializaron sexualmente. Había tanta pobreza en mi casa que había un viejo que tenía plata por ahí. Entonces mi papá me decía: hijo, se acabó el mercado, vaya donde tal persona para que nos dé lo del mercado. Y el tipo lo violaba. El papá sabía que lo estaba violando. Y entonces cuando yo decía, yo miraba que ya se estaba acabando el mercado y ahí yo me ponía a llorar. Y después decía: hijo, no hemos conseguido para el mercado, ya sabe a dónde tiene que ir. Dice: yo me iba llorando, yo no me iba contento, pero mi papá me tenía como un negocio para poder sustentar mi casa. Y él me violaba y me decía: tome hijo, tome para que compre en el mercado. Hoy en día se está comercializando los hijos sexualmente. ¿Cuántas mujeres dicen por ahí que venden la virginidad de sus hijas? ¿Cuántos padres están prestando a sus hijos para la pornografía infantil? ¿Cuántos padres sabemos
¿O cuántos padres saben que sus hijos están vendiendo su cuerpo y se hacen los de la vista gorda, los que no hay problema? Ahora sí, listo. ¿Cuántos padres hacen eso? Y hoy en día uno mira que uno ya no se sorprende por eso. ¿Cómo estamos permitiendo, entregándole los hijos a Sodoma para que los violen? Cuando no se tiene cuidado con los hijos, cuando se dejan que se vayan para donde ellos quieran, usted está entregando a sus hijos a Sodoma. Cuando no se corrigen, se está entregando los hijos a Sodoma. Cuando no se disciplinan, cuando no se le dicen, esto que usted está haciendo está mal hecho. Cuando usted ve la hija que está allí meloseándose y de todo, y usted no es capaz de decir un momento, paren eso. Ahí sí no es que pare de sufrir, porque ahí no está sufriendo. Paren eso porque usted se está metiendo, jugando con fuego, con candela. Y si usted como papá o mamá y no dice nada, entonces está entregando sus hijas o sus hijos para que Sodoma los acabe. Yo nací en un hogar de clase media. Fuimos muchos varones allí y seguimos siendo varones, para que no piensen mal. Los que quedamos vivos seguimos siendo hombres. Pero había algo de mi mamá que nunca se me olvida. Como en ese tiempo también había niñas que asediaban, a mí no, era ellos. Asediaban y llegaban a la casa. Imagínense 8 hombres, bien hombres, guapos, y llegaban allá y entre todos, menos yo, habían hermanos que eran muy pillos. Aquí no está no está el otro, no está, ese tampoco, ese no, si está por ahí, no, que no le defuete la mujer. Entonces, cuando mi mamá, había uno de esos que acostumbraba, se descuidaban, entonces se metía debajo de la cama a jugar al papá y la mamá. Y mi mamá decía, ¿dónde está tal persona? No lo veo. Y ahorita vi por ahí una muérgana que vino a visitarlo. Ahorita vi una muérgana por ahí y veía que no estaba. Ya se cogió un palo y se iba debajo de la cama. Sí, tome. Mi mamá decía, aquí se respeta esto. ¿Sabe que hay madres que alcahuetean? No, es que son hombres, no, se vuelven unos depravados. Porque el que se acuesta con una y con otra y con otra y con otro, sea hombre, sea mujer, es un tremendo animal. Porque una persona que piense no hace eso, no está prostituyendo el cuerpo por allá. Y hay suegras que alcahuetean hasta que sus hijos o hijas tengan amantes. Y no, eso es normal. ¿Sabe qué es? Estar entrando, dejando entrar a sus hijos a Sodoma. Otros, que esto sí lo estamos viendo, ¿cómo entrego yo mis hijas o mis hijos a Sodoma? Cuando no soy un estorbo para el pecado de ellos, cuando soy permisivo al pecado que están cometiendo. Yo debo ser un estorbo para el pecado de ellos. Así usted se vuelva cantaletosa. Así le dicen a mi mujer. Ella nomás con que le escuche que diga una palabra así fuerte, esa vieja tal cosa, y una vez dice, ¿cómo así que esa vieja, esa señora? Así se convierta usted en cantaletosa o cantaletoso, hay que ser un estorbo para el pecado de nuestros hijos. En nuestros tiempos mi padre decía, son varones. Ahí sí se dan cuenta que mis hijos son unos hombres de verdad.
En esos tiempos, y ahora peor, algunos padres llevan sus hijos en cierta edad a un centro de prostitución para volverlos hombres, según ellos. Eso es entregar a los hijos a Sodoma. Vamos a orar. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.